Muy buenas tardes una vez más a toda la gente que se ha dado de cita en esta oportunidad, a esta invitación que ha realizado Comunidad Ciudadana en Buenos Aires. Bienvenido Carlos Mesa una vez más, a Gustavo Aliaga también su asesor y bueno, pues a todos los medios de comunicación presentes en esta oportunidad. Dando el saludo también queremos dar la bienvenida, algunas palabras para poder conocer un poco más de Carlos Mesa Gisbert. José, por favor, te invitamos a la testera. Muchas gracias, Lisset. Buenas tardes, querida concurrencia. En este momento es una alegría tenerlo aquí al compañero Carlos, historiador, cineasta, escritor, político, 63º presidente de la República de Bolivia, hijo de José Mesa y Teresa Gisbert, nacido en La Paz, con larga trayectoria nacional e internacional. Todos sabemos quién es Carlos y si uno diera su biografía nos pasaríamos mucho tiempo, pero en este momento decirle bienvenido querido Carlos, Dios le bendiga, aquí los hermanos residentes, la prensa aquí en la colectividad boliviana en este momento está presente aquí y le daremos un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias. Agradeciendo a todos los medios de comunicación presentes, porque sin ellos sería difícil también poder socializar todo lo que estamos viviendo en este momento y las palabras que vamos a tener también de Carlos Mesa. Agradecemos a los medios de comunicación ATV Argentina, Radio Impacto, Radio Panamericana, Bolivia al Aire, Radio Constelación, Radio Fuego, Radio Corazón Latino de La Ferrer, Radio Activa de Morena, Radio Activa de Mataderos, y bueno, los diferentes programas que también están presentes. Muchísimas gracias y bienvenidos. Le damos las palabras, por favor, a Carlos Mesa Gisbert en esta oportunidad para que se pueda comunicar junto a todos ustedes. Muchísimas gracias, queridos compatriotas, queridas compatriotas, queridas y queridos conciudadanos que viven aquí en la Argentina, que son parte fundamental de la comunidad boliviana que no tiene una frontera, que no está más allá de nuestro territorio, sino que siempre puede ir mucho más lejos, y ese es el caso de la presencia multitudinaria en este magnífico país como es Argentina. Creo que la vitalidad que la comunidad boliviana tiene en el mundo probablemente tenga en Argentina su punto de referencia más importante. Y lo que yo quería decirles primero es la gran satisfacción, el gran orgullo y el gran privilegio que es para mí el estar compartiendo con ustedes, compartir con quienes plantean una realidad de vida distinta de las bolivianas y bolivianos que vivimos en territorio boliviano, pero que no dejan de ser tan importantes como las que nosotros vivimos y que tienen sus propias peculiaridades. Yo decía cuando llegué hace unas horas al aeropuerto de Ezeiza que lo más importante para mí es escuchar. Yo sé que aquí hay un importantísimo grupo de periodistas que tienen muchas preguntas que quieren hacerme, pero me gustaría también, por favor, que ustedes, queridas y queridos compatriotas, me transmitieran sus preocupaciones, sus demandas, aquellos temas que a ustedes les parecen más sensibles, de mayor importancia, de mayor preocupación para quienes están viviendo en territorio argentino. Muchos de ustedes que viven décadas, otros muchos que están poco tiempo, muchos de ustedes que tienen ya hijas e hijos argentinos, muchos de ustedes que están vinculados a la actividad textil, a la actividad agrícola, a la actividad de la construcción, al mundo del trabajo profesional, al mundo del trabajo creativo, porque la comunidad boliviana tiene una multiplicidad de representación en este territorio, de nivel profesional, de nivel artesanal, de nivel técnico, que contribuye a la construcción de esta sociedad, pero que nunca ha dejado su vínculo con el país.
Yo sé que ustedes tienen preocupaciones vinculadas con la cuestión de la salud, la reciprocidad de la salud, qué pasa con una infraestructura que pudiera ser propia, igual que tenemos un hospital español o un hospital italiano, qué pasa con la posibilidad de que nosotros pudiéramos contar con una infraestructura boliviana, cuál es la lógica de la documentación que ustedes necesitan para el documento, la cédula de identidad argentina como extranjeros, que les permite una vida mucho más clara, mucho más fácil en este país. ¿Cuáles son los requisitos que tienen ustedes, sobre todo en el ámbito de los antecedentes policiales? Elementos que tienen que ver con requerimientos de identificación. ¿Qué tenemos que darles con relación a la acción de nuestro consulado? Sobre todo en el asesoramiento jurídico, que es muy importante. El consulado lleva un trabajo importante y un trabajo positivo. Y una cosa que yo quiero decir, no es mi planteamiento el proponerles y decirles todo lo que se está haciendo está mal, porque sería mentirles. Yo creo que lo importante aquí es decir qué de lo que se está haciendo se puede mejorar, qué es lo que se está haciendo mal se puede hacer mejor, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado boliviano para con sus compatriotas, los compatriotas bolivianos que viven fuera de Bolivia, que tiene, por ejemplo, el voto en el sentido de la representación. Ustedes votan por un candidato a la presidencia, por una candidata a la presidencia o vicepresidencia, por candidatos a diputados y senadores. Tiene sentido una representación que se ocupe específicamente en la Asamblea Plurinacional de los intereses de los compatriotas que viven fuera de Bolivia. Son preguntas que me gustaría que ustedes me pudieran transmitir. Yo quería hacer una breve introducción, terminando con la idea de, para mí es un privilegio, para mí es un orgullo como ciudadano boliviano que quiere trabajar a plenitud por su país, escuchar la voz de compatriotas que viven fuera de Bolivia, pero que son tanto o más bolivianos que quienes estamos dentro del territorio boliviano, porque mantener el corazón de Bolivia fuera de nuestro territorio es más complicado, más difícil, es un gran desafío, nos agarra mucho más al corazón y al espíritu y nos hace sentir mucho más profundamente bolivianos. En ese sentido, yo termino de hablar porque lo que he venido de verdad es a escucharlos a ustedes, tanto en las preguntas como en propuestas, reflexiones, preocupaciones que ustedes tengan con relación a la necesidad, a las demandas, a los problemas, a los desafíos que tiene la comunidad boliviana aquí en la Argentina. Muchísimas gracias. De esta manera sería importante, Carlos Mesa, poder tener las preguntas dando la prioridad, manteniendo el orden a los medios de comunicación y luego toda la comunidad boliviana también para poder hacer llegar sus preguntas. Podemos invitar a los medios de comunicación para que puedan ya realizar su pregunta. Me voy a acercar a las personas, por favor. Buenas tardes, doctor. Janet Nava, de ATV Argentina. ¿Cuál es su apreciación y su análisis sobre el voto del extranjero, del boliviano en el extranjero, dado que esto se ha dado recién y no es hace mucho tiempo, por una parte? Y por otra parte, ¿qué opina de las últimas declaraciones del vicepresidente en el Alto, en un aniversario de esta ciudad, con relación a Octubre Negro? ¿Hacemos varias preguntas o voy respondiendo una por una, como ustedes prefieran? Como sea más cómodo. Ok. En relación a la primera pregunta, creo que es muy importante establecer de manera definitiva y sin ningún tipo de cuestión no solamente la validación permanente del voto de los bolivianos en el extranjero. Es decir, yo creo que ese es un derecho constitucional, es un derecho que ustedes tienen como ciudadanos, un derecho político que es incuestionable. Lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el Estado es facilitar el voto, hacer que la mayor cantidad de compatriotas puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales cuando están viviendo en el extranjero. Por lo tanto, creo que tanto aquí como en otras comunidades significativas, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, desde luego que el voto de los compatriotas en el extranjero es fundamental,
es un derecho que nadie puede cuestionar y además hay que tratar de facilitarlo sin romper las normas que se establecen para el ejercicio del derecho a voto, pero sin ningún tipo de cuestionamiento. Con relación a la segunda pregunta, yo tengo una experiencia personal que tiene que juzgarse a partir de lo que hice como presidente de la República de Bolivia. Como ustedes saben, al día siguiente de haber jurado la presidencia, lo primero que hice fue visitar la ciudad del Alto, establecer mi compromiso con un respeto irrestricto a los derechos humanos, que es lo que hice a lo largo de todo mi gobierno. Si de algo me puedo sentir profundamente orgulloso, es que en mi gobierno no se violó absolutamente el derecho humano de nadie. Durante los casi 2 años que ejercí la presidencia fui absolutamente consistente con el respeto a la vida, con el respeto a los derechos de libertad, de libre expresión, de libre opinión, que fueron parte fundamental de nuestra acción. Y es más, en febrero del año 2004 nosotros aprobamos un decreto de un uso proporcional de la violencia. Terminar con la teoría de que cuando hay una manifestación o un bloqueo o una protesta popular, tú puedes reprimir en una manera desproporcionada a quien está protestando. No hay derecho a que eso ocurra. Por supuesto que tienes la obligación de mantener el orden, pero siempre con una respuesta proporcional a aquello que se supone que puede haber sido un quebrantamiento de la libre circulación o de los derechos de otros ciudadanos. Pero si algo me enorgullezco es de haber tenido un gobierno de profundo respeto a los derechos humanos cuando fui presidente. Les vamos a pedir una vez más una pregunta, por favor, por medio de comunicación, y luego vamos a volver para que podamos llegar absolutamente a todos, ¿ok? Me pedías, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea y bueno, a saber que los ciudadanos argentinos, que somos bolivianos y bolivianas que vivimos aquí, nos preocupan los familiares que están en Bolivia o incluso algunos piensan volver. Mi pregunta sería si está de acuerdo en apuntar a un sistema de salud gratuito y universal, como está sucediendo ahora en Bolivia, y sobre el plan de confrontación del Código de Médicos que también está sucediendo ahora. Gracias. Ustedes viven aquí en Argentina una experiencia que es importante. El concepto de que si tienen un problema de salud son atendidos gratuitamente, independientemente de si son argentinos o no son argentinos, y en el caso particular nuestro, no siendo argentinos y aún sin documentación el poder ser atendidos. Ustedes han vivido la experiencia complicadísima de este ciudadano jujeño que tuvo problemas en la atención de salud en Bolivia, lo que generó una pregunta aquí en Argentina si había que hacer una reciprocidad, y eso tiene que ver con un concepto que es un servicio universal de salud. El hecho de que el actual gobierno en Bolivia haya aprobado el servicio universal de salud me parece sin ninguna duda una medida positiva. Sería absurdo que uno se ponga a poner en cuestión o diga qué barbaridad, yo no estoy de acuerdo con un servicio único de salud. El servicio universal de salud es un derecho que todos los ciudadanos tenemos. La pregunta que nos hemos hecho es si nuestro sistema, nuestra infraestructura, nuestro equipamiento médico, nuestros ítems, nuestra capacidad de equipamiento permiten que ese servicio sea utilizado realmente y se pueda aplicar al conjunto de los compatriotas bolivianos. Respuesta: ¿estamos de acuerdo con que haya un servicio universal de salud? Sí. Pregunta: ¿tenemos la capacidad de que ese servicio universal de salud pueda atender adecuadamente a todos nuestros compatriotas en territorio boliviano? Tenemos dudas. Hay que esperar a ver cómo se aplica y cuáles son las condiciones. Y la pregunta y la duda tiene que ver con algo muy evidente. Antes de la existencia del Servicio Universal de Salud, tenemos la experiencia de colas gigantescas de personas que hacen horas de cola para conseguir su ficha, para ser atendidos. Recibes la ficha después de haber hecho 2 días de cola y tardas 30, 40, 45 días en recibir el servicio, si es que lo recibes, en casos como diálisis, por ejemplo, que son muy complicados. Por lo tanto, nuestra preocupación es que tú puedas haber dicho voy a cumplir con un servicio universal de salud, pero en la realidad no tengas la capacidad.
Eso es lo que tenemos que analizar. El concepto está bien, pero creemos que los instrumentos no son suficientes todavía. Damos la bienvenida también a Info10 y para que pueda realizar su pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Efraín Mondaca de Info10.com. Más allá de su carrera como periodista que tiene usted, sabemos bien que también tiene una trayectoria en cuanto a escritor, y sabemos bien que también, no sé si hoy se va a presentar el libro o qué día va a ser, y cuál es el nombre que lo puso, y aquí más o menos qué temáticas en realidad lleva ahí todo el contenido. Sí, te agradezco mucho la pregunta porque dada la actividad en la que estoy hoy a tiempo completo, que es el compromiso con el país desde el punto de vista de una responsabilidad de poder ocupar un cargo importante, el más importante que tiene el país, el haber hecho ayer la presentación de mi último libro es muy significativo porque pasará mucho tiempo que tenga oportunidad de volver a escribir o ocuparme de la actividad intelectual. Se trata de un libro sobre literatura boliviana, un libro que hace un análisis de los grandes escritores del país, de qué es lo que yo creo que ellos han aportado a nuestra cultura, como Franz Tamayo, como Ricardo Jaimes Freire, como Jaime Sáenz, como Blanca Vitíuchter. También hago referencia a creadores jóvenes como Sebastián Antesana o como Camila Uriose o como Adolfo Cárdenas con un libro maravilloso que yo les recomiendo que se llama Periférica Boulevard, que es un libro sobre la vida de los arrabales de la ciudad de La Paz en el lenguaje más paseñísimo que uno puede imaginar, muy, muy entretenido y además que refleja magníficamente la realidad local que ustedes y nosotros apreciamos y conocemos tanto. Es un libro, por lo tanto, que hace una larga reflexión sobre los aportes de la cultura y la literatura boliviana para entender nuestra identidad y nuestras identidades. Porque una de las cosas maravillosas de Bolivia, y creo que ese es un hecho positivo del concepto del Estado plurinacional, es la idea de que no somos portadores de una cultura, somos portadores de muchas culturas. Si somos quechuas, o somos aymaras, o somos chapacos, o somos cruceños, o somos pandinos, tenemos expresiones de construcción cultural, de lenguaje, de costumbres, de alimentos, de expresiones de creación, de pintura, de música, de folclore distintas. Eso nos enriquece profundamente. 36 lenguas, nuestro color de piel, nuestra aproximación al gran poder o a la Virgen de Urcupiña, la posibilidad de desarrollar un conjunto maravilloso gastronómico que va desde el copoazú como una bebida maravillosa de una fruta del oriente hasta un buen piquemacho o un buen fricasé. Creo que son expresiones múltiples de una cultura que es muchas culturas y creo que eso también tiene que ver con los intereses sobre los que he estado trabajando e interpretando. Muy bien, buenas tardes, antes que nada, Radio Fuego le habla acá en este lado, el lado izquierdo suyo, doctor Carlos Mesa, acá. Levanto la cámara para que me vea. Le saluda Oliver Funes. Hay muchas las luces, ¿no? Bueno, doctor, dale la bienvenida a usted y a toda la comitiva. La pregunta es la siguiente. ¿Qué se siente haber dejado el gobierno en el año 2005? Porque, si más no recordamos, usted le invitó al señor Evo Morales a que conozca las riendas del país. Hoy por hoy el país, según su criterio, ¿cómo está conducido por el actual presidente? Y cuando usted llegue a ser gobierno en esas elecciones, ¿qué propuestas tiene para que el país siga con ese desarrollo que se ha visto actualmente? Gracias. Llevamos 13 años de gobierno del presidente Morales y yo creo que hay que hacer una evaluación en dos sentidos. La primera, ¿qué representó la llegada al gobierno de Evo Morales el año 2006, el 22 de enero del año 2006? Representó algo muy importante, el que un indígena llegara al gobierno con el 53% del voto popular. Eso quería decir que el país quería un cambio y una transformación y sobre todo quería
que quienes, el 40% de los bolivianos, según el censo del 2012, se sienten indígenas, sienten que son parte de la cultura indígena porque hablan su lengua, porque tienen su cultura, porque tienen su color de piel, estuvieran representados por alguien que tuviera esas mismas características, y habíamos tenido que esperar nada más y nada menos que 180 años para que eso ocurriera. Eso marcó un paso positivo porque cerró el proceso de 1952. La revolución de 1952 inicia un camino de democratización que el presidente Morales culmina, porque es el primer presidente indígena que te permite hacerte sentir orgulloso como quechua, como aymara, como guaraní, de ser boliviano. Eso ha reafirmado el orgullo de la bolivianidad para muchas personas que habían sido discriminadas en el pasado. Eso ha acelerado la movilidad social, eso ha permitido que haya un movimiento en el que no haya la posibilidad de que te discriminen porque tu color de piel es más cobrizo, porque tu lengua en castellano es más complicada que otra. Eso ha sido superado. Se ha hecho una propuesta histórica que incluyó la idea de la plurinacionalidad, que es lo que acabo de decir, el reconocimiento de las diferencias. Y además el presidente tuvo un momento de mucha suerte, porque en política puedes tener buena suerte o mala suerte, y puedes usar bien tu buena suerte y bien tu mala suerte o mal tu mala suerte. ¿Por qué digo buena suerte? Porque le tocó el momento de mayor incremento, de mayor crecimiento de los precios internacionales de las materias primas. Eso le permitió al presidente Morales ingresos extraordinariamente importantes por hidrocarburos, por minerales, por agroindustria. Y en esto yo quiero hacer un apunte. Cuando yo ocupé la presidencia en julio del año 2004, convoqué al primer referéndum democrático de la historia del país. Yo quiero recordarles que la reforma constitucional que yo hice incorporó dos instituciones democráticas fundamentales. El referéndum, que no existía en constituciones anteriores, eso fue aporte de nuestra constitución, la del 2004, y la Asamblea Constituyente, es decir, que por primera vez en nuestra historia democráticamente los bolivianos y bolivianas elegidos para reformar o cambiar la Constitución lo fueran por voto popular. Esas dos instituciones fueron fundamentales en el gobierno de Morales. Pero el primer referéndum constitucional que yo convoqué fue para cambiar los hidrocarburos y su funcionamiento. ¿Qué aprobó ese referéndum? Uno, la recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo. Es decir, en el momento en que sale de la tierra el petróleo o el gas, el Estado boliviano es el propietario de ello gracias al referéndum y eso le permite definir precios, comercializar, etc. La segunda cuestión, la refundación de YPFB, que aplicó el presidente Morales, y la tercera cuestión, el incremento de los impuestos a las empresas productoras de hidrocarburos. Esos tres aspectos que son aprobados en el referéndum del 2004 se aplican en la ley de hidrocarburos y en la llamada nacionalización. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Han habido cosas positivas en el gobierno del presidente Morales? Por supuesto que sí. Sería una tontería de mi parte inventarme ahora que soy candidato a la presidencia de Bolivia decir todo lo que se hizo antes de mí estuvo mal. Pero también sería inconsecuente decir, bueno, si todo lo que se hizo estuvo bien porque usted es candidato. Porque el proceso político que el presidente Morales representa se ha agotado. Quienes lo acompañan no son las personas ideales, se han producido hechos muy significativos de corrupción, el programa político se ha distorsionado y algo que es muy grave, en mi opinión. El presidente puede tener méritos, sin ninguna duda, pero nadie, ninguna persona, representa todos los valores de la revolución, del cambio, de la transformación, de modo tal que si esa persona desaparece, el país se queda huérfano. ¿Eso qué querría decir? Querría decir que los bolivianos no somos capaces como colectividad de construir una sociedad mejor. Yo creo en algo, creo no en personas imprescindibles, no hay personas imprescindibles, yo por supuesto que no soy una persona imprescindible, lo que hay son causas imprescindibles. Y algo muy importante,
el exceso de poder acaba emborrachándote. Este es un problema. El presidente tiene que entender que la renovación política es un imperativo para evitar que te apoltrones en el poder, que te guste demasiado el uso del poder y que te olvides de aquellas cosas por las que habías luchado. El presidente controla el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral. Y eso no es democrático. Nuestro sistema judicial está hundido. No es que antes fuera una gran maravilla, pero ahora tiene 3 elementos terribles. Tienes que ser pro-masista, tienes un nivel de corrupción muy alto y no tienes una gran capacidad profesional. Es decir, hay cosas urgentes que hay que cambiar. Hay que cambiar un modelo que está agotado, que está muy penetrado por la corrupción, que tiene un conjunto de colaboradores que no le hacen ningún beneficio al presidente y una personalización que no es saludable para el país. Don Carlos, muy buenas tardes. Rolando García, de FM Constelación y de la revista La Vida Sigue Igual. No le voy a decir licenciado porque sé que ese libro que nos ha descrito hace un momento, que es maravilloso en cuanto a la descripción de la literatura boliviana, ha sido redactado por usted precisamente en lugar de su tesis, ¿no? Nos ha dicho hace un momento que en realidad la intención que tiene es escuchar, ¿no? Lamentablemente el desarrollo de la reunión se está convirtiendo en una conferencia de prensa y me parece que ese no es el sentido. Voy a usar mi derecho ciudadano de hacerme escuchar y quiero hacerle un par de preguntas acerca de esto. Hay mucho debate en cuanto a cuántos bolivianos residimos en la Argentina. El excónsul Aliaga debe recordar al señor Eber Montaño, uno de los estudiosos más claros de la comunidad boliviana en la Argentina, y él dice: yo conozco al menos a 3.500.000, ¿cuántos más habrá con los que no conozco? Y cuando nos ponemos a pensar, bolivianos en Tierra del Fuego, bolivianos en La Quiaca, bolivianos en toda la Argentina, el número es grande. Sin embargo, el padrón electoral boliviano en la Argentina no pasa de las 120.000 personas, de las que en el último referéndum, en la última elección, ha votado solo el 24%. Es decir, algo como 23.000 personas, donde ha ganado el sí abruptamente, pero ese es el nivel de participación. He tratado todo este tiempo de explicarme por qué es de ausentismo, por qué tan poca cantidad de empadronados y luego de esa cantidad de empadronados tan poca cantidad de votantes. Si el desplazamiento del Tribunal Electoral ha sido grande, brigada con más de 40 empadronadores, trabajando de lunes a domingo en los barrios de emergencias, en las localidades del interior, ¿por qué la gente no se empadrona y luego por qué la gente no participa? Y no encuentro otra explicación que no es comprender el proceso de inclusión en el modelo electoral boliviano. Sabemos todos que al fundarse la República era imposible votar, había que tener propiedades, apellidos, en fin, un montón de, no participaban pueblos indígenas, mujeres, analfabetos, etcétera, y el proceso ha ido incluyendo a todos los conglomerados poco a poco, y los últimos en ser incluidos hemos sido los migrantes, el 2010. Digo lamentablemente porque nos han incluido a medias. Solo podemos votar, solo podemos elegir, no podemos ser elegidos. Esto hace que en los años electorales los políticos se acuerden de nosotros en esos años electorales. Y no sé yo si tienen la información real, correcta de lo que está pasando aquí con nosotros. Yo le escuchaba hace un momento hablar del hospital italiano, del hospital español, y todos sabemos que esos son hospitales privados. Y yo no sé si pensar en un hospital boliviano de administración pública gratuita no provocaría más bien serios problemas en cuanto a la estigmatización que tenemos ya en los hospitales públicos argentinos que son gratuitos. ¿Será parte en realidad de nuestras reivindicaciones del hospital boliviano? Me pregunto, porque creo que muchas estrategias, muchos discursos se piensan allá sin pensar o sin conocer la realidad en la que vivimos. Hemos compartido desde la radio con compatriotas nuestros todos los días, sus aspiraciones, sus pensamientos, tenemos una relación de ida y vuelta todo el tiempo. Y me parece interpretar esta proposición. ¿Por qué no podemos ser elegidos? ¿Por qué no pueden elegirse diputados o incluso algún senador representante de la comunidad migrante como ocurre con otros países?
Como ocurre con otros países, aquí mismo en la Argentina vemos campañas electorales para el Parlamento italiano, para el Parlamento peruano, donde los migrantes eligen a sus propios representantes. Este año vemos un desplazamiento inusitado de nuestras autoridades. Hay consulados móviles todos los fines de semana a barrios donde no parece necesitarse consulados móviles. Flores, Liniers, están tan cerca del consulado que no sé si justifica que se hagan desplazamientos especiales, pero se lo está haciendo, y con camisetas azules, se los hace con bandera partidaria, y todos los años electorales ocurre eso. Tenemos la sensación, los migrantes, de que los políticos se acuerdan de nosotros solo cuando necesitan nuestros votos. Quiero entender la extrema preocupación de sus allegados, don Carlos, hoy a mediodía, al tratar de identificar claramente que esta no es una visita electoral. Los he notado muy temerosos en sus declaraciones. Ha venido a un evento académico, no electoral. Esperamos que así sea, y esperamos que usted, su equipo, pueda acordarse de los migrantes no solo en busca del voto, sino en busca de propuestas como esas. Y finalmente le hago la pregunta, haciendo ejercicio ya de mi profesión. ¿Tienen prevista alguna propuesta de inclusión de la población migrante en los procesos electorales? Nosotros sabemos, de su grandeza cuando ha renunciado, por ejemplo, a nombrar prefectos, que era un derecho constitucional que usted tenía cuando era presidente, y ha optado porque se elijan a los prefectos que usted luego ha nombrado. Un acto de grandeza de ese tipo que nos permita a los migrantes tener representantes nuestros en las instancias legislativas de Bolivia. Muchas gracias. Primero, debo decirle que la reflexión que usted hace tiene un profundo sentido. Un profundo sentido. Empezaré por la última parte, que tiene que ver con cuál es la verdadera preocupación de los políticos, me refiero a nosotros, los bolivianos, los políticos bolivianos, con relación a la gran cantidad de compatriotas que viven fuera de Bolivia. ¿Es real? ¿Por qué estoy yo aquí cuando faltan 7 meses para el proceso electoral? Creo que la pregunta tiene sentido y nos obliga a decir: esta es una visita de compromiso, es una visita simbólica, es una visita puramente para decir aquí estuve, no me olvidé de ustedes. No puede ser esa respuesta. No puede ser esa respuesta porque sería simplemente el cumplir el marbete de aquí estoy, hola, me preocupo por ustedes. No sería correcto, no es justo, y eso implica algo muy importante. El que la preocupación por la comunidad boliviana en Argentina o en Brasil o en España o en Estados Unidos tiene que ser una preocupación que sea capaz de recoger los verdaderos problemas y las verdaderas demandas que ustedes tienen. Usted me ha hecho una reflexión. Yo he estado conversando antes de venir aquí a Buenos Aires y ahora mismo aquí en Buenos Aires sobre cuáles son los temas más importantes de preocupación, y encuentro sentido a lo que usted acaba de decir con relación a un hospital con la bandera boliviana. ¿Es eso más importante que la reciprocidad de salud? Su respuesta es no. Es más importante la garantía de que los elementos de reciprocidad y la garantía de que el gobierno argentino no discrimine a nuestros compatriotas, que nos obliga a nosotros como gobierno boliviano, en el caso de serlo, de no discriminar a los argentinos que vayan a ser atendidos en Bolivia. Porque una cosa muy, muy importante es que la fuerza moral de lo que nosotros reivindicamos como bolivianos en la Argentina tiene que estar respondida con cuando un argentino tiene dificultades o una argentina tiene dificultades de salud en Bolivia, debe saber que va a ser atendida igual que exigimos que un compatriota o una compatriota boliviana sea atendida en Argentina. Esta es una reflexión muy valiosa porque usted está tocando un elemento de fondo. A veces la forma puede ser un hospital de bolivianos y el fondo puede ser, somos tantos bolivianos que vivimos aquí en la Argentina que lo que requerimos es un servicio de salud en cualquier centro argentino adecuadamente.
Tomo la reflexión que usted hace porque me parece que tiene sentido, que es muy consistente. Pero usted va al fondo de la cuestión. Su pregunta tiene que ver con una demanda de decir el derecho de elegir y el derecho de ser elegido. Es decir, la posibilidad de que la Asamblea Plurinacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional, pueda incorporar una representación parlamentaria para los compatriotas bolivianos que viven fuera de Bolivia. Una, dos, en fin, la discusión de detalle es un elemento a analizar, ¿no es verdad? Pero en la medida en que lo que estoy haciendo es una primera visita aquí a la Argentina, no voy a caer en la tentación demagógica de decirle, sí, no se preocupe, aquí está el paquetito de su lista de compra, esta va a tener, esta va a tener, esta va a tener. No, lo que le estoy diciendo es, la pregunta me parece absolutamente consistente, creo que hay que evaluar esa posibilidad y creo que no hay ninguna razón, esto como primera respuesta, ninguna razón para decir no. Es decir, ¿por qué razón, existiendo un número muy alto de bolivianos, ahí hay un gran debate entre los 150 o 300.000 que aparecen como formalmente cifra de bolivianos en Argentina, contra 3,5 millones? Ni un punto ni otro. Lo que no tengo la menor duda es que es una cantidad lo suficientemente grande como para requerir de una representación. Yo creo que ese es un tema que debe tomarse en consideración y debe ser un elemento fundamental de análisis para esta elección presidencial. Muy buenas tardes, doctor Carlos Mesa, acá Luis García para Radio Fuego. Justamente escuchándolo muy atentamente, escuchando a nuestros colegas acerca de esta problemática de la migración, y entendemos justamente tal vez el análisis a la solución. Pero ¿qué es lo que sucede, doctor, cuando se habla de la cantidad de migrantes año tras año? ¿Hay una solución para todo esto? No sabemos si sentimos alegría o tristeza cuando vemos que hay números como el del año pasado, más de 18.000 bolivianos migrando a territorio argentino. Claro, antes primer lugar, ahora segundo, porque primero lo está ocupando Venezuela, pero aún así una serie de preocupación parece ser, porque no está la cura, no hay la cura aún por el buen momento económico de nuestro país, que supuestamente lo tenemos, ¿no? Que no encuentra la solución para poder entender de por qué se continúa la migración de nuestros compatriotas a la Argentina, a Brasil, a Chile, que son masivamente, y este último a España. ¿Ustedes tienen alguna fórmula de análisis para poder poner el parche o simplemente ponerse a pensar cuál sería la solución, teniendo en cuenta que también en años atrás el presidente Evo Morales había hablado y dijo que vamos a hacer el plan retorno, que no pasó nada hasta ahora? Así que me parece que independientemente de este suceso que nos acaba de dar o que lo acabamos de escuchar, está también entrar en el otro debate. ¿Por qué salen nuestros compatriotas de nuestro país? Gracias. La respuesta dramática e incuestionable se llama pobreza y falta de oportunidades. Y la reflexión que usted hace tiene mucho sentido, porque tenemos que dar una doble solución. Lo que es práctico e inmediato, es decir, quienes como bolivianos son migrantes asentados un tiempo significativo en un país, en este caso en la Argentina, tienen requerimientos, tienen demandas, tienen problemas, tienen desafíos que deben ser respondidos inmediatamente. Y la cuestión de fondo, ¿por qué razón Bolivia tiene un número tan importante de compatriotas fuera de su territorio? Los cálculos demográficos del país nos están acercando en territorio boliviano a 12 millones de personas. O sea, en Bolivia habitamos casi 12 millones de bolivianos. Fuera de Bolivia, no voy a entrar en un debate de detalle, pónganse ustedes que tengamos 3 millones de bolivianos, 3 millones de personas. Me parece una cifra muy alta, estamos hablando de un porcentaje muy significativo.
estamos hablando de un 25% de bolivianos que están fuera del país. Es una cifra excesivamente alta. Estoy hablando un poco de memoria porque no tenemos cifras oficiales. 13 años de gobierno del presidente Morales con un momento de bonanza económica espectacular, sobre todo en el periodo 2012-2015, marcaron la posibilidad de generar ¿qué? Oportunidades que tienen que ver con empleos. Es decir, a nadie le gusta salir del país del que uno es, las costumbres que uno tiene, la familia de la que uno forma parte, para irse a otro país a buscar fortuna. La razón por la que eso ocurre es porque ese otro país, en criterio de la persona que migra, le da mejores oportunidades o, cuando menos, oportunidades que puede tangiblemente decir: yo voy a recibir un salario, voy a ganar un dinero, voy a poder generar riqueza para ahorrar y para poder construir un futuro y para poder luego volver a Bolivia. ¿Por qué lo hago? Porque esas oportunidades no se me dan en el país. La idea de la operación retorno tiene que ver con dos consideraciones. Si la operación retorno es que voy a facilitar tu retorno pagando parte de lo que te significa el traslado, la mudanza y la instalación, no he resuelto el problema, porque no te voy a dar la oportunidad de trabajo que justifica la razón por la que tú vuelvas. Eso tiene que ver con un problema que no hemos resuelto en los compatriotas que viven en nuestro territorio. Hemos hecho nosotros visitas a Sucre, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, y los jóvenes, chicos de 18, 22, 23 años, nos dicen: nuestro problema es, 1, no conseguimos trabajo al terminar nuestra profesión. 2, si conseguimos trabajo, es un trabajo que no tiene nada que ver con lo que hemos estudiado. 3, si conseguimos trabajo en algo que tiene que ver con lo que hemos estudiado, lo que nos pagan no justifica el esfuerzo que han hecho nuestros padres y nosotros para conseguir esa profesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un momento de bonanza económica no hay respuestas estructurales. Primero, porque la orientación de la educación superior no está bien, porque estamos formando a los jóvenes con carreras que no necesitan más mercado, porque no le estamos dando un destaque a la educación técnica y a profesiones no convencionales que te permitan opciones distintas, y porque no estamos dando una respuesta a la informalidad, que es el mayor potencial de la economía boliviana. Si ustedes analizan, en Bolivia el 70% de la población está en la economía informal, y probablemente si hiciéramos una estadística aquí en la Argentina, una gran mayoría de nuestros compatriotas está vinculado a la economía informal también aquí en la Argentina. Entonces, yo no tengo respuestas mágicas, pero creo que claramente tenemos que reorientar lo que es la formación educativa en el país. Segundo, tenemos que generar inversión en sectores de alto nivel productivo, es decir, generadores de empleo a través de la producción, en una producción industrial que sea creíble en el ámbito textil, por ejemplo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros requerimos preguntarnos: si tú quieres poner una empresa de producción textil, ¿qué ventajas te da el Estado para que la pongas, que no sea caerte encima con tu costo salarial, con tu costo de pago de seguro, con tu costo de pago de jubilación, con lo que se llaman las cargas sociales? En el momento en que el Estado te pone todos esos elementos y te dice además tú no puedes mover a un trabajador, el trabajador va a decir: yo prefiero trabajar en la economía informal, y el empresario va a decir: yo prefiero estar en la economía informal. Tenemos que hacer un triángulo entre Estado, empresarios y trabajadores para generar condiciones que permitan abrir espacios de empleo. La respuesta no es sencilla, y mucho menos habiendo vivido la experiencia de un gobierno que ha tenido las mejores condiciones económicas de la historia del país y que no ha logrado generar opciones importantes de trabajo y oportunidades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Carlos Mesa. Mi nombre es Iván Terán, soy representante de la COTAI, es una organización que lucha por los derechos de los trabajadores acá, de la comunidad boliviana. Bueno, primeramente decirle que estamos acá, por lo menos mi familia radica hace 30 años aproximadamente.
Nosotros de alguna forma salimos de Bolivia para buscar un horizonte, un buen vivir de alguna forma, algo para poder sobrevivir, cosa que no se podía conseguir en ese momento en Bolivia. Y lo que les estoy contando no es solamente para que conozca mi situación, sino también para que se haga responsable también usted, porque usted fue parte también de ese gobierno, donde tenían que tomar medidas, donde nos hubiera gustado lo que nos está diciendo ahora, que ahora comenta de que quieren generar trabajo, mejor oportunidad para el boliviano, pero sí, usted estuvo sentado en ese momento, con la decisión y con el poder para hacerlo, y sin embargo así no lo hizo. La guerra de octubre es un gran ejemplo donde usted también estuvo ahí presente y miró cómo de alguna forma se reprimía a miles de ciudadanos, hermanos, compatriotas bolivianos. Usted es boliviano, en ese momento era vicepresidente, pero sí tenía el cargo de poder también. ¿Por qué? Porque obviamente que el presidente y el vicepresidente tienen una relación. Y también fue usted el que tomó en algún momento el mando y como dice también ahora, nos comenta de que usted al final, en 2004, fue que creó esa Asamblea Constituyente. ¿Y por qué no lo hizo antes? Cuando realmente la gente necesitaba de su apoyo, de usted. Ahora, por otro lado, nosotros estamos acá, tenemos un montón de necesidades. Ni hablar, ya se lo hablaron todos mis hermanos, todos mis compañeros. Nosotros vivimos acá en Argentina una crisis terrible, a raíz de un cambio de gobierno que se generó en 2015, donde hoy se reprimen a los trabajadores, docentes, médicos, reporteros, se mete preso prácticamente a quien piense diferente. La última manifestación fue en la Plaza de Mayo, donde muchos de nuestros compatriotas que venden en La Plata su mercadería, porque ellos son del agro, en ese momento ellos estaban repartiendo verdura a valor de 10 pesos, porque realmente acá en Argentina está carísimo alimentarse. Entonces, ellos fueron reprimidos. Ahora bien, ¿por qué le comento esto, señor Carlos Mesa? Porque actualmente el presidente es Mauricio Macri, lo cual nosotros por lo menos vemos que usted tiene un alineamiento a ese tipo de políticas. Como así también en el 23 de enero usted se pronunció a favor de Juan Guaidó, con el que usted en la cuenta de Twitter apoyaba a Juan Guaidó para que luche contra la dictadura de supuestamente Nicolás Maduro. En ese alineamiento nosotros no nos tome de tontos, sabemos quién es usted y por ese motivo estamos acá también para decirle realmente cuál es la verdad y cuáles son nuestras necesidades. Muchas gracias. Te agradezco mucho el comentario. Me gustaría que te mantengas, que nos podamos mirar cara a cara como lo has hecho tú conmigo. Te agradezco mucho el comentario. Es un elemento interesante el que tú digas algo que es importante de reflexionar. Ahora, aquí los bolivianos en la Argentina tenemos muchas dificultades y muchos problemas. Y me imagino que los 13 años de gobierno del presidente Morales, que es el gobierno más largo que ha tenido la historia de Bolivia, nunca hemos tenido un presidente tanto tiempo, podría haber encontrado respuestas y soluciones a muchos de los problemas y de los desafíos que tú has marcado con tanta importancia, ¿no es verdad? Es decir, si en esos 13 largos años no se han podido encontrar soluciones definitivas para los desafíos de la migración, para las oportunidades y para el trabajo, era mucho más complicado en el periodo menor a 2 años que me tocó a mí ser presidente el resolver esos problemas. Entre otros, mencioné el tema del referéndum y de la Asamblea Constituyente, pero también la doble nacionalidad, que fue algo muy importante para nuestros compatriotas fuera de Bolivia, no solamente en Argentina. La Constitución reformada el año 2004 estableció que tú tenías la posibilidad, cosa que era muy complicado antes, de tomar la nacionalidad, por ejemplo Argentina, en este caso si fuera necesario, sin perder tu nacionalidad boliviana. Lo cual no es solamente un tema simbólico, muy importante por el afecto y de corazón que uno le tiene al país, sino porque tú tienes que resolver temas de herencia, temas de propiedad en tu país, y si has perdido tu nacionalidad por tomar la otra, no la podrías llevar adelante. Ese es un elemento que quiero subrayar. Ahora bien, tú haces referencia a 2 personalidades.
yo no sé de dónde sale la idea de que mi posición ideológica está alineada con el presidente de la Argentina. Yo creo que lo que se ha llevado adelante, para ponerte un ejemplo concreto, y quiero ser muy claro, ¿por qué razón yo eliminaría los bonos que favorecen a los ancianos, que favorecen a las mujeres y que favorecen a los chicos? Esos bonos son un aporte positivo que hay que mantener. No hay ninguna razón, absolutamente ninguna razón, para cambiar la política que el gobierno está llevando adelante y que si yo llego al gobierno mantendré. ¿Por qué razón estaríamos en la lógica de desnacionalizar los hidrocarburos? Sería una tontería, sería un absurdo. Ese es un proceso que tuvo que ver con mi referéndum, con la ley de hidrocarburos y con la decisión del presidente Morales, y por lo tanto el hecho de que el Estado administre los hidrocarburos que le han dado unos ingresos tan importantes a Bolivia, no hay por qué cambiarlo. Habrá que decir, ok, hagamos más eficiente YPFB, mejoremos las inversiones de las empresas transnacionales que siguen trabajando en Bolivia, pero sería un contrasentido porque sí, porque a mí me parece mejor. No, aquí hay una lógica que hay que mantener, que es el sentido de aquello que es beneficioso para el Estado boliviano y para la comunidad boliviana. Con relación al tema de Venezuela, ahí no tengo dudas, ¿no es verdad? Yo no tengo que mostrar la realidad de Venezuela porque no necesito yo hacer propaganda a favor o en contra. El presidente Maduro, mal que te pese, a diferencia de lo que ha hecho el presidente Morales, el presidente Maduro ha llevado al país a la ruina, a Venezuela a la ruina. Y el presidente Maduro no respeta la democracia desde mi modesto punto de vista. El presidente Guaidó, que está reconocido por más de 50 países, es un presidente que refleja a la Asamblea Nacional de Venezuela. No voy a entrar en un debate sobre Venezuela porque creo que no es lo más importante aquí, pero yo quiero que sepas algo. Un elemento clave, no está en mi lógica el aplicar recetas que son contraproducentes para la base de la sociedad. Medidas que sean contrarias a los intereses de la gente más pobre no tienen ningún sentido, porque además Bolivia no las necesita. Lo que Bolivia necesita es un cambio fundamental en la construcción del modelo democrático, una modificación del proceso judicial, de un sistema judicial totalmente podrido, una eliminación de los gastos superfluos, una lógica de decir vamos a mejorar una alianza entre empresarios, obreros, trabajadores, asalariados, economía informal y Estado, y el mantenimiento de lo que está bien y la modificación de lo que está mal. El gran problema del actual gobierno es que agotó sus propuestas. Lo que hizo, ya lo hizo, y ahora lo que está haciendo es mantenerse indefinidamente en el poder, dándole la espalda a quien votó el año 2016, no en contra de un modelo, sino en contra de la perpetuación de alguien que quiere identificarse como el salvador de Bolivia. Lo que hizo está bien, y nada de lo que está bien hecho hay que modificarlo. Yo quiero que entiendas algo muy importante. No hay en mi espíritu ningún tipo de dogmatismo de decir esta es la verdad absoluta y esta es la mentira absoluta. Yo no creo en eso. No creo en salvadores de la patria, ni creo en los que dicen, señores, ahora vamos a racionalizar y voy a subir el 1000% la tarifa de la luz, porque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser. Quiero que entiendas en la diferencia y el respeto. Yo respeto mucho tus palabras y te agradezco tu valentía de crítica. Espero ser lo suficientemente honesto para decirte lo que está bien y aquello que uno interpreta de otra manera es parte de lo que será mi propuesta de cambio. Agradecemos al auditorio, por favor, para poder llegar a más personas y poder ser respondidos de tal manera que sean breves y directos en las preguntas que se realizan, por favor. Bueno, buenas tardes. Primero a nuestra colectividad presente, obviamente también al señor Carlos Mesa, le agradecemos mucho su asistencia y a toda la gente que acompaña su movimiento político. Yo soy Juan Alberto. Ahí está, perdón. Soy Alberto Guerra, soy periodista para el medio digital La Resistencia de Bolivia. Y bueno, nosotros, en mi caso, digamos, como periodista que me dedico más al área económica, me importa mucho saber cuál es el
programa político económico que ustedes van a poner a funcionar en el caso de que ustedes lleguen al poder. Y además me importa mucho saber... Ahora sí, pasa este micrófono, creo que está sin batería, puede ser, ¿no? Y algo importante que nos interesa mucho a los bolivianos que hemos vivido acá en Bolivia, en Argentina, perdón, que es la cuestión de la cotización del dólar. Si ustedes van a hacer que la cotización del dólar sea fluctuante y además van a impedir o van a permitir que haya fuga de divisas en nuestra economía. Sobre todo eso, el programa económico y esas dos cosas como parte fundamental de lo que ustedes plantean como programa de gobierno. Gracias. Has hecho dos preguntas, una global y una específica. En la global, nosotros estamos preparando el programa de gobierno, sobre todo el programa económico, que espero tenerlo terminado ya como propuesta formal en abril, pero sí te puedo dar algunas líneas maestras. Yo diría que una de las miradas críticas que yo tengo para el gobierno del presidente Morales tiene que ver con el desaprovechamiento de una oportunidad de dar un giro en el modelo productivo en el siguiente sentido. Nuestra matriz productiva está demasiado anclada en el uso de recursos naturales demasiado dependientes de la fluctuación de precios internacionales. Eso quiere decir que hay que trabajar hacia una economía productiva inteligente que no elimine el concepto de recurso natural, porque seguimos teniendo recursos naturales muy importantes. Lamentablemente, el gobierno ha desaprovechado dos oportunidades extraordinarias, la de la explotación e industrialización del hierro en el Mutún y la de la explotación e industrialización del litio en el Salar de Uyuni. Recién, 13 años después de haber comenzado los proyectos, se está tratando de trabajar un proyecto con inversión alemana en el litio que podría generar un incremento tecnológico, pero del cual todavía no tenemos una respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que progresivamente, no es una solución de un año ni de dos, es un giro hacia un cambio de matriz productiva, tratando de darle mayor valor agregado a la materia prima, algo de lo cual ha hecho preliminarmente, pero sin mercados adecuadamente encontrados, el gobierno del presidente Morales. El segundo elemento, el cambio de la matriz energética. Eso quiere decir que tenemos que hacer mayor inversión en energía solar y energía eólica en un país que tiene condiciones, sin duda alguna, geográficas adecuadas para ello. Desde el punto de vista de la construcción de un modelo, y aquí mi crítica sí es muy fuerte con el gobierno del presidente Morales, tiene que ver con el tema medioambiental. No solamente la protección del medio ambiente porque nos gusta, porque nos encanta escuchar el piar de los pajaritos, sino porque puedes generar una huella de carbono que te permita ingresos a partir de la garantía que tú le das de espacio verde, de producción forestal verde, limpia y transparente, que es muy importante porque te da un valor agregado a la venta de tu producto elaborado en madera, y que el medio ambiente sea articulador de la economía boliviana. Esto en términos generales. En la pregunta concreta, en los últimos años hemos vivido un proceso muy importante, la bolivianización del circulante y de la moneda. Si tú haces un cambio abrupto de la moneda boliviana en la paridad que actualmente tiene, puedes generar un shock de desconfianza muy complicado, porque a diferencia de lo que teníamos antes, una economía profundamente dolarizada y ya una devaluación generaba un shock, en este caso esto podría generar un elemento de desestabilización económica dramático. Por lo tanto, yo diría que no es aconsejable un cambio de la moneda. No, yo creo que la mecánica de marcar los ingredientes en los que hoy hay limitaciones para el tema de divisas no tiene por qué cambiarse, porque el concepto es que además, más allá de lo que tú acabas de mencionar, lo que tenemos que hacer más eficiente es el ahorro interno. Una de las cuestiones es cómo logramos dinamizar el movimiento económico de las AFPs, que son las grandes recaudadoras del ahorro de la jubilación. Sí, creo que es una combinación que tenemos que hacer en los dos sentidos.
Por favor, podemos pedir un poco de respeto en el auditorio. Por favor, estamos siendo en orden y has hecho las preguntas. Una pregunta, por favor, específica que se pueda realizar por persona para poder llegar a toda la gente que está en este auditorio. Recordarles muy bien que todavía no se está realizando una campaña electoral. Es un encuentro para que Carlos Mesa pueda conocer la problemática y de ahí poder luego formular las diferentes propuestas que se puedan realizar. Por favor, por respeto a todas las personas y a todos los medios de comunicación que están presentes. Vamos a continuar con las preguntas de los medios de comunicación, pero por favor que sean específicas y concretas. Una sola pregunta para poder llegar a todos ustedes, con todo el respeto que se merecen, por favor. Buenas tardes, señor Carlos Mesa, bienvenido a Buenos Aires. También buenas tardes a todos los presentes, colegas, medios de comunicación y personas particulares. Esta es la segunda oportunidad que tengo de dirigirme a su persona después de aquel año 2016 que llegó, cuando usted estaba siendo miembro de todo el equipo de trabajo con el tema marítimo. Me acuerdo perfectamente esa disertación, acompañado del ex embajador Liborio Flores Enríquez, en el cual usted comentó en ese momento hizo mucho énfasis en los cambios profundos que se estaban viviendo en Bolivia, ¿no? Estamos hablando hace 3 años atrás. Y hoy nos encontramos con un Carlos Mesa que nos dice que si bien esos cambios se están realizando, pero es un modelo agotado. Acá en Argentina tenemos un antecedente en el cual el actual presidente Mauricio Macri llegó a la presidencia justamente proponiendo a todos los ciudadanos que todos esos cambios que se hizo para el bien de la sociedad lo iba a, en principio, cuidar y realizar otros cambios profundos que puedan seguir creciendo en tanto a la economía y al bienestar de los ciudadanos. Usted nos habla que ese cambio que ha realizado el actual presidente Evo Morales, en los cuales habría que seguir con todo lo que se ha generado en materia socioeconómica para los niños, en este caso, los diferentes bonos que se otorgan. Y si usted nos dice que el modelo del actual mandatario está agotado, nos gustaría saber cuál es el modelo que aplicará el señor Carlos Mesa si es que llega a ser presidente. Muchas gracias. Empezaré por decirle con absoluta claridad que cuando estuve como portavoz de la causa marítima invitado por el presidente Morales, jamás hice ninguna intervención ni en Argentina ni en ninguna otra parte del mundo que no estuviera vinculada con el tema del mar. Y lo que elogié entonces y elogio ahora es la decisión del presidente de convertir el mar en política de Estado. Por lo tanto, nunca hice ningún juicio de valor sobre otro tipo de transformaciones que no tuvieran que ver con la política del Estado vinculada a la cuestión marítima. Para que no haya la sensación de que en un momento dije una cosa y en otro momento estoy diciendo otra, porque eso no ha ocurrido. Segundo, el gobierno del presidente Morales utiliza el ejemplo de Argentina como les advierto que si se produce un cambio de gobierno va a ocurrir. Bolivia no es Argentina. La situación argentina tiene sus particularidades de las que yo no voy a hablar porque no soy quien para, estando además en un país extranjero, como expresidente me voy a permitir juzgar al actual gobierno. Pero lo que puedo decirles con absoluta claridad es que la realidad económica, social y política de la Argentina no es la realidad política, económica y social de Bolivia. En consecuencia, decir que si yo llegara a ser presidente voy a aplicar la política económica de Chile o de Argentina o de Brasil o de Colombia no tiene ningún sentido. Ningún sentido, porque uno aplica políticas económicas y sociales en función de su realidad. Respuesta. ¿Qué es lo que hay que cambiar radicalmente en Bolivia? La visión equivocada del manejo de lo democrático. Bolivia está viviendo un momento de autoritarismo en el que una persona, por muy respetable que sea y por muchas cosas importantes que haya hecho, considera que es el cambio, que es el proceso de transformación y que sin esa persona no hay ni estabilidad política, ni económica, ni social.
con lo que nos está diciendo que los bolivianos somos minusválidos. Es decir, ¿no podemos vivir si el presidente Morales no está gobernando Bolivia? Eso no tiene sentido. Si uno ha construido un proceso político de largo aliento con grandes raíces, podría perfectamente ser sustituido por algún otro candidato de su propio partido que sea capaz de reflejar lo que él quiere hacer. En primer lugar, en consecuencia, hay que construir una democracia del siglo XXI, que no sea la democracia del pasado anterior al 2005 que tenía graves defectos, y que no sea el autoritarismo de un presidente que controla el poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Tenemos que transformar radicalmente la justicia. Tenemos que establecer un salto cualitativo en la educación. ¿Qué es lo positivo en la educación hoy día? Cantidad. Ese ha sido un logro importante de los últimos años, sí. ¿Qué es lo negativo? Cualidad. Tenemos que ser capaces de ser susceptibles de ser medidos. ¿En qué nivel de calidad está la educación boliviana comparada con la argentina, con la peruana, con la hondureña o con la mexicana? Eso es básico. Tenemos que dar el salto hacia una educación de calidad en primaria, en secundaria y en tercer nivel. El sistema de salud se resuelve con el sistema universal de salud. Nominalmente, sí. Prácticamente, no. Tenemos que encontrar la respuesta a algo fundamental. ¿Por qué, desde el punto de vista de la administración de la salud, no tenemos la condición de garantizarle a una persona que saca una ficha hoy día que sea atendida en un tiempo razonable y no en 40 o en 50 días? ¿Por qué el 70% de los casos de salud que deberían atenderse en postas de primer nivel entran a hospitales de tercer nivel? Porque hay un problema burocrático de estructura, de distribución y de administración de cómo manejo yo a mis pacientes. Esos son problemas de fondo. Eso es política social. En política económica, repito, cambio del modelo productivo hacia un modelo más diversificado, articulación de un nuevo modelo energético, porque estamos generando un daño ambiental muy importante, y el medio ambiente respetado no retóricamente. Al presidente le gusta mucho hablar de el vivir bien y la armonía ser humano-naturaleza, que como concepto es magnífico, pero puedes partir en dos el TIPNIS, pudiendo llevar adelante un desarrollo paralelo sin que esto implique no conectar Beni y Cochabamba. ¿Cuál es la razón de la protección medioambiental? ¿Y cuál es la razón para seguir con el desarrollismo de los años 60 y de los años 70 como modelo productivo? Estos son los elementos de cambio, que nada tienen que ver con, compárese usted con Argentina, con Brasil o con Chile. Creo que esa es la respuesta que quisiera darle. Si me permiten, cerramos con 3 preguntas más porque lamentablemente tengo otro compromiso. Debo decirles que para mí es una experiencia extraordinaria escucharlos y no tengan dudas en hacerme las críticas que quieran hacerme en adelante en las 3 preguntas que quedan. Gracias, don Carlos Mesa, muchísimas gracias. Saludar esta posibilidad de cuestionarlo y de llegar a usted. La consulta va en el sentido para Radio Impacto, Sebastián Herrero Mire. ¿Cuáles son las propuestas en ese margen también de lineamientos macro antes de sacar la propuesta para todos los bolivianos que estamos en el extranjero, para todos los bolivianos y bolivianas que hemos tenido que salir del país y que en algún momento también necesitamos el auxilio de nuestro Estado? Creo que ustedes mismos han planteado la problemática, la concreta y la general. En la concreta, lo que estamos mencionando es la necesidad de tener garantizados ciertos servicios que en los últimos meses, por razones ajenas a nosotros y a todos, han generado dudas y han generado una cierta actitud, en algún sentido, crítica para los propios compatriotas que viven aquí. Tenemos que afianzar una vinculación binacional que garantice el servicio mutuo en casos fundamentales vinculados a la salud. Creo que en el tema de la educación la dificultad es menor, pero ese es un elemento muy importante. El segundo elemento que ustedes plantean es la pregunta de la representación. Es decir, primero, la vigencia plena del voto que sea aplicable a todos
y lograr que se impulse el interés del votante boliviano que reside en la Argentina por votar en las elecciones presidenciales y el desafío de saber si podemos contar con asambleístas en la Asamblea Legislativa Plurinacional que representen los intereses de bolivianos en el extranjero. Esa es una respuesta que me llevo aquí, es una pregunta para decirlo mejor, que me llevo aquí para hacer una evaluación en profundidad desde el punto de vista político y organizativo. Y la pregunta que hizo el conciudadano aquí presente, que es ¿cómo resolvemos el problema estructural? ¿Por qué Bolivia es un país expulsor de ciudadanos y no receptor de ciudadanos? A mí me preocupa, y este es un tema que debo decirlo como crítica, no porque yo no tenga responsabilidad, ustedes tienen razón, yo he sido presidente, la diferencia es que he sido presidente menos de 2 años, el presidente Morales lo ha sido 13, en el mejor momento económico de la historia del país y no ha logrado una resolución estructural a esos problemas. Creo que tiene que ver con oportunidades y tiene que ver con facilidades para el retorno. Vamos a ir con las 2 últimas personas, por favor, bastante específicos en la pregunta. Gracias. Buenas tardes, señor Carlos Mesa. Fortunato Espinosa, también de Radio Congelación. Le agradezco, ahí le dejo tomar un poquito de agua. Un poco para la reflexión, hemos hablado, se ha escuchado el tema de salud, el tema de los derechos humanos, y un poco para información de usted. En el año 2017 acá se hizo un decreto denominado DNU 70/2017, en el que se implementaba por encima de la ley de migraciones, que la Argentina tuvo una ley, la expulsión compulsiva sin procesos judiciales ni con sentencias, la expulsión a aquellas personas extranjeras, obviamente, que residen acá en la Argentina, que fueran expulsadas. Un caso testigo es de una mujer de nacionalidad peruana, bueno, no importa la nacionalidad, que fue expulsada con el hijo de 2 años, nacido acá el hijo argentino, y dejando otros 2 hijos también menores de edad aquí en Argentina. Esto fue hace muy poquito, en febrero. Perdón, ¿cuál fue el argumento? El argumento de la expulsión, la razón de la expulsión. El argumento de la expulsión fue que la persona en cuestión había cometido un delito, pero había cumplido una pena. Había cumplido la pena, cerca de 1 año de prisión, y por buena conducta había mismo salido en libertad. Obviamente que con este nuevo DNU 70/2017, aquellas personas que tienen un proceso judicial pendiente o una causa, quizás sea administrativa, esa expulsión que se hace. Esta es la primera reflexión. La segunda, en este mismo sentido, es que, una reflexión, por favor, hace muy poquito tiempo el senador por entonces, Aníbal Pichetto, dijo que la Argentina era la resaca de los países limítrofes, era receptor de la resaca de los países limítrofes. Obviamente tiene que ver con los derechos humanos. Su reflexión, por favor, y cuáles serían, digamos, los lineamientos respecto a relaciones internacionales que podría tener Bolivia y la Argentina, si es que tienen su gestión. Gracias. El tema que usted me plantea es un tema de gran complejidad, del que no tengo un conocimiento en profundidad. El concepto básico, por supuesto, es un concepto elemental y universal. El respeto a los derechos humanos debe ser un elemento que imperativamente sea cumplido por todos los estados del mundo. Ningún estado del mundo puede hacer discriminación de esa naturaleza o de cualquier otra en función de que una persona no sea de la nacionalidad de ese país. Ahora bien, usted me plantea la pregunta en torno a una legislación de la Argentina que endurece las actitudes vinculadas a la comisión de delitos y a las consecuencias de la comisión de delitos como parte de una decisión de expulsar a un ciudadano no de la nacionalidad argentina. Mi respuesta global es: esto tiene que ver con los tratados internacionales, tiene que ver con acuerdos bilaterales muy claros y tiene que ver, me imagino, con un tema que usted conoce muy bien, que es el tema del narcotráfico, que es una complejidad muy grande, no solamente en Argentina, sino en Bolivia y en todos los países vecinos. Yo parto de la premisa de que no se puede vulnerar los derechos humanos de nadie, y usted ha mencionado un tema muy importante, que es la existencia de hijos de esa persona
que quedan en indefensión habiendo nacido en territorio argentino. No quiero ir más lejos de ello, que no sea, en el caso que usted plantea, creo que tenemos que apelar al respeto a los derechos humanos como norma internacional que rija los tratados bilaterales y las leyes internas de cada país. Bueno, muchísimas gracias. Creo que vamos a concluir ya, si es que Marco Guzmán, bueno, no. Les agradecemos a toda la gente presente, a todos los medios de comunicación, a la comunidad ciudadana presente también en esta jornada. No tenemos más tiempo porque Carlos Mesa tiene otro acontecimiento también. Si me permite, simplemente quiero expresarles unas palabras. Primero, el agradecimiento por el que ustedes me hayan acompañado hoy día. Segundo, tengan ustedes la seguridad de que nuestra voluntad es una voluntad de escuchar, sea preguntas, sea observaciones, sea interpelaciones, sea críticas o sea acusaciones. Yo creo que de eso se trata la democracia. Uno tiene que estar dispuesto a escuchar lo que le gusta mucho, lo que le gusta poco, lo que no le gusta nada y lo que detesta. Yo creo que esa es la obligación de cualquier persona que quiere ser un servidor público. Y un último punto que espero que podamos repetir. Mi mayor interés es escuchar y aprender. En una de las primeras intervenciones se me hizo una observación de fondo porque probablemente yo no estoy adecuadamente informado de ciertas cosas y tengo que aprender de ustedes. Tengo que escuchar cuáles son las verdaderas demandas, problemas, desafíos y planteamientos de la comunidad boliviana en la Argentina. De modo tal que queda el compromiso para que podamos tener un encuentro de esta naturaleza muy próximo y que no esté vinculado simplemente a aquí pasó, aquí los vi, hasta luego, ha sido un gusto. No, eso no puede ocurrir. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Muy amables. Gracias. Muchísimas gracias a todo el auditorio. Este ha sido el encuentro junto a Carlos Mesa.